Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, profesor. Ya, jóvenes, muy buenas tardes. Damos inicio a la clase última de esta semana, día miércoles. Vamos a compartir lo que estábamos analizando ayer referente a los tipos de forma de transmitir el calor a lo que es la materia. Déjenme buscar donde tengo acá primero. Vamos a colocar por aquí y lo vamos a compartir. Ahí está. Entonces, ya habíamos comentado el hecho de que el calor se transmite por conducción. Conducción es sinónimo de entregar calor a los sólidos, ¿no es cierto? En términos que cada uno de los enlaces que forman, ¿no es cierto?, estos átomos que quedan unidos a manera de resorte imaginario, vibran, chocan entre sí y transfieren este desorden o choque denominado lo que es el calor, ¿ya? El calor por convección se refería al calor que se le entregan a los fluidos, entiéndase a los fluidos, los líquidos y los gases, ¿no es cierto? Que nada tiene que ver por estas vibraciones, sino que domina el tema de que la masa, la porción de fluido caliente es menos densa y automáticamente por gravedad, como pesa menos, se va para arriba y es restablecido o empuja a la porción del fluido que esté, ¿no es cierto?, más fría, que pesa más y por lo tanto se genera toda esta corriente de convección. El tema del calor por radiación se refiere a que los cuerpos radian, ¿no es cierto?, radiación infrarroja, que es la zona del espectro que entrega calor, pero debido a la temperatura que presenta un cuerpo. Ayer comentábamos que todos los cuerpos que estén a una temperatura mayor a la temperatura del área, ¿no es cierto?, o del ambiente que los rodea, transfieren, ¿no es cierto?, su calor al medio hasta alcanzar lo que es el equilibrio térmico. Por lo tanto, el calor que viene porque un cuerpo está a una determinada temperatura es lo que se denomina el famoso calor por radiación. Y experimentalmente existe una ley que se puede escribir de una forma simple, pero ya la va a entender, que se llama la ley de Stefan Boltzmann, ¿no es cierto?, en la cual dice que la radiación R emitida por un cuerpo, la cual corresponde a la energía emitida por unidad de área y unidad de tiempo,
¿ya? Es decir, es la potencia por unidad de área, es directamente proporcional a la cuarta potencia en la temperatura, ¿ya? Entonces, vamos a, ¿no es cierto?, lograr entender esta famosa ley que dice que la radiación, que es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, pero la energía por unidad de tiempo es la potencia. O sea, la potencia partido por unidad de área es una constante de proporcionalidad, la emisividad que hablábamos ayer, pero es a la cuarta potencia en lo que es la temperatura. Entonces, hablemoslo de forma distinta. La energía calórica radiada por un cuerpo a una determinada temperatura depende del área. Sí, pues si tengo una pelota así o una tremenda pelota a la misma temperatura, significa que la pelota más grande radia en toda su área. Y es por eso que la energía radiada en forma de calor es proporcional al área. Depende del tiempo, porque si eso yo lo dejo expuesto un segundo, 10 segundos, 10 minutos, una hora, mayor va a ser la cantidad de calor que entrega en la medida que haya más tiempo considerado. Por lo tanto, la energía emitida depende del área del objeto, depende del tiempo correspondiente, pero depende de la cuarta potencia en la temperatura, donde además depende de esta emisividad para poder entender que los cuerpos brillantes radian menos energía calórica que los cuerpos más oscuros, ¿ya? En particular, lo que se denomina la radiación de un cuerpo negro, y negro pintado de humo con una vela, es que esta emisividad vale 1, pero para cualquier otro cuerpo que no sea negro, el factor varía entre 0 hasta el valor máximo de 1, y es por eso que la ley se tiene que colocar en términos de este factor que está presente ahí, adimensional, que expresa el acabado de lo que es la superficie que está radiando calor. Esta temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Por qué? Porque si yo colocara, ¿no es cierto?, que esta es la temperatura Celsius, 0 a la cuarta me queda 0. Y un cuerpo que esté a 0 grados puede estar radiando calor si el medio está, por ejemplo, a menos 10, menos 15 grados Celsius. O sea, esta ley corresponde a un cuerpo que está a una temperatura T mayúscula, expresada en Kelvin, pero está rodeada de un recinto que está al cero absoluto. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo que está al cero absoluto, cuando reemplazo 0 Kelvin, ahí los cuerpos no radian nada de calor. Pero cualquier cuerpo que esté a una temperatura Kelvin más grande que 0, en un recinto que está rodeado a 0 Kelvin, va a radiar, ¿no es cierto?, cierta cantidad de calor, dado porque la energía calórica entregada depende del área, depende del tiempo, depende de la emisividad y de la cuarta potencia en lo que es la temperatura. Entonces, la gente, para poder expresar como una ley más simple, dijeron, oye, el área pasémosla al denominador. Listo, ahí la pasamos al denominador. Oye, ¿y por qué el tiempo no la pasamos también al denominador? E inventaron que la cantidad de joule por metro cuadrado por segundo, es decir, la energía por unidad de tiempo, que es la potencia, pero la potencia partido por unidad de área se le llamara lo que es la radiación. O sea, este término que está aquí como, como radiación R tiene unidades de joule partido por segundo, es decir, watt partido por metro cuadrado. Este factor que está acá, como tiene unidades de watt partido por metro cuadrado, el lado derecho también tiene que tener unidades de watt partido por metro cuadrado. Y es por eso que esta constante de proporcionalidad se lleva a las unidades watt partido por metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, porque esta temperatura va a Kelvin a la cuarta. O sea, los tipos dijeron, claro, la energía emitida depende del área, del tiempo, de la emisividad, que es una constante, pero de la cuarta potencia de la temperatura. Si tengo Joule al lado izquierdo, al lado derecho también tengo que tener Joule, ¿ya? Pero la temperatura se mide en Kelvin elevada a la cuarta. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad se lleva a las unidades para que quede al lado izquierdo exactamente igual al lado derecho. Entonces, es obvio que si yo tengo este cuerpo, pero todo este otro cuerpo que tiene un área más grande, estando a la misma temperatura,
la cantidad de calor depende del área. Si eso lo dejo expuesto 1 minuto o 1 hora, también depende del tiempo, porque la energía que me está entregando al medio va a ser más grande en la medida que tenga más tiempo transcurrido, ¿ya? Pero como les digo, el área y el tiempo se pasa al denominador, y eso es lo que corresponde a lo que sería una cantidad que se llama lo que es la radiación en unidades, ¿no es cierto?, que se expresa esto en watts partido por metro al cuadrado. Por eso yo les decía ayer de que si un cuerpo a una temperatura T radia energía calórica, si usted aumenta la temperatura al doble, la energía emitida, bajo las mismas condiciones de tiempo y de área, va a emitir, ¿no es cierto?, 2 elevado a la cuarta, que sería 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2, 16, significa que se incrementa en 16 veces. Los experimentos hacen ver, ¿no es cierto?, que, por eso dice experimentalmente, que cuando la temperatura T, ¿no es cierto?, más grande que la temperatura del medio, esto radia una cantidad de energía correspondiente a E Joule. Cuando la temperatura aumentó al doble, se incrementó no al doble, ni al triple, ni a la cuarta parte, sino que a 16. Y es por eso que aquí queda elevado, ¿no es cierto?, a la cuarta potencia en la temperatura. La equivalencia que existe entre la temperatura Kelvin a la temperatura Celsius es un cambio de escala, como está definido esto, en la cual el cero absoluto, si el T mayúscula corresponde a cero, es que el cero absoluto corresponde a una temperatura Celsius de menos 273,15 grados Celsius. A esa temperatura, más de alguna vez hablamos de que los resortes que mantienen unidos a los átomos ya han alcanzado su mínima distancia, no hay energía potencial asociada, y por lo tanto no podemos bajar más la temperatura para que entregue esa cantidad de calor cuando se coloca en un recinto a una temperatura más baja. Como la temperatura más baja es el 0 Kelvin, y es por eso que se llama temperatura absoluta, porque no existe la temperatura Kelvin negativa, es que a esa temperatura un cuerpo ya no va a radiar ninguna cantidad de energía calórica. Entonces, ese es el tema de lo que es la radiación, ¿ya? Los cuerpos radian calor debido a la temperatura que tengan, donde la ley va proporcional a la cuarta potencia de ella, pero también depende del grado de brillantez, opacidad, claro o oscuro que sea el color de la pieza, ¿no es cierto?, del área y del tiempo. Nada más que eso. Entonces, por acá podemos ver un ejemplo, ¿no es cierto?, muy simple, muy corto, en la cual dice qué potencia radiará una esfera de plata de 10 centímetros de diámetro si su temperatura es de 527 grados Celsius, considere la emisividad correspondiente a 0,04. O sea, esa esfera debiera ser muy pulida, ¿no es cierto?, muy brillante, donde su emisividad, calculado como lo vimos ayer, como un cociente de la energía emitida de ese material dividido, cuando se pinta toda de negro, da el factor 0,04. Lo primero que uno hace acá es cambiar la temperatura a temperatura Kelvin, la Celsius más 273,15, 527 más 273,15, ¿ya? Esta cosa da 800,15, no sé para qué le puse 17 ahí, ¿ya? La radiación, que es la potencia partido por unidad de área, es la constante sigma, constante de Boltzmann que se llama, la emisividad por T a la cuarta, o sea, como se está pidiendo la potencia, es el área por el sigma, por el E, por la temperatura a la cuarta. El área de una esfera es 4πr cuadrado, el área del círculo es πr cuadrado, pero el área de todo el manto de la esfera, porque radia en su manto, ¿no es cierto?, es de 4πr cuadrado, sigma e t a la cuarta, y reemplazamos 4pi radio, 5 centímetros, 0,05 metros al cuadrado, ¿no es cierto?, por el sigma, que es 5,67 por 10 elevado a la menos 8, la emisividad, que es 0,04,
por la temperatura a la cuarta, que serían los 800,15 elevado a la cuarta, y eso está dando una potencia de 27,2 watts. O sea, una esfera que esté a 527 grados Celsius, rodeada de un recinto que esté a 0 Kelvin, ¿no es cierto? Porque esa es la ley, ¿no es cierto? El cuerpo que está a la temperatura T está rodeado del recinto que está al cero absoluto, estaría radiando 29,2 watts. O sea, 30 watts es una cosa relativamente grande, pero entendiéndola que está rodeada en un recinto que está a menos 273,15 grados Celsius o al cero absoluto, ¿ya? Entonces, la ley no es complicada de entenderla, ¿ya? Y acá, en el mismo Serway, aparece lo siguiente que se lo comparto al tiro. Déjeme ver dónde está eso. Creo que esto es. Déjeme buscarlo primero por acá, para no abrir otra cosa. Creo que no lo abrí, así que voy a ir aquí al aula y voy a revisar en el aula, en la unidad número 4 que estamos viendo. Bueno, me tiró para afuera, así que voy a tener que entrar de nuevo. Me da un segundito, ahí entró, ya. Y dice radiación y potencia efectiva para que usted la busque después. Entonces déjeme abrirla. La voy a aumentar un poquito de tamaño y ahora me voy a compartir lo que yo tengo abierto acá, que está por aquí. ¿Ya? Bueno, en el Serway hay un ejemplo que indica, ¿no es cierto?, de que el tema de la radiación de un objeto que está rodeado de un recinto al cero absoluto es como un poquito irreal, ¿no es cierto?, en el sentido de que cualquier cuerpo es imposible que esté rodeado en un recinto al cero absoluto. Y por lo tanto, para un cuerpo rodeado por un fluido a la temperatura T0, en la cual absorbe radiación del medio, claro, pues si yo tengo un cuerpo que está en un recinto, en un fluido que está a una temperatura T0, también está absorbiendo radiación del medio y lo que realmente estaría expulsando en forma de radiación sería lo que expulsaría al cero absoluto menos lo que está absorbiendo de lo que es el medio. Y por lo tanto hay como una corrección que se llama la radiación neta o la radiación efectiva, que es E por sigma por T a la cuarta menos T0 a la cuarta, donde esta es la temperatura a la cual está el objeto en Kelvin, pero le tenemos que restar lo que estaría, ¿no es cierto?, absorbiendo de radiación de lo que es el medio, ¿ya? Entonces, aquí, como la radiación es la potencia partido por unidad de área, también se habla de la potencia neta al pasar el área de la radiación al numerador, ¿no es cierto?, al lado derecho, donde la potencia neta real, cuando el cuerpo está rodeado de un fluido que está a la temperatura T0, sería A por E por sigma, T a la cuarta menos T0 a la cuarta, ¿ya? Y hay un ejemplo que usted lo puede buscar en el Serway, que dice de que una persona sale de la ducha, sale del baño a 37 grados Celsius, ¿ya? Y el aire, ¿no es cierto?, dentro del baño está a una temperatura T0 de 20 grados Celsius. Se pide calcular el calor radiado por el cuerpo a energía emitida en 10 minutos. Dice, considere que el área de la piel de la persona es 1,5 metros cuadrados y que la emisividad es 0,90. Entonces yo aquí indicaba algo que dije ayer en un ejemplo que aparece en el Serway, que cuando uno ve una emisividad de 0,90, uno piensa que la persona indicada ahí es más como más morenita que más blanca, por el hecho de ser, ¿no es cierto?, más oscura y tener una emisividad, ¿no es cierto?, más cercana a 1 que al valor de 0. Entonces, los cálculos que se hacen son los siguientes, por la potencia neta, que está aquí, el área, la emisividad, sigma, T a la cuarta menos T0 a la cuarta, ¿ya? La temperatura dice que es 37 grados Celsius, y por lo tanto el T mayúscula serían los 37 más 273,15 elevado a la cuarta,
pero la temperatura, ¿no es cierto?, del aire que está rodeando a la persona está a 20 grados Celsius, 20 más 273,15 elevado a la cuarta, ¿ya? Lo multiplicamos por el sigma, 5,67 por 10 elevado a la menos 8, lo voy a agrandar un poquito ahí, lo multiplicamos por la emisividad 0,90 y el área que especifica que es de 1,5 metros cuadrados. Entonces, la potencia que está, ¿no es cierto?, radiando lo que es la persona es de 140 watts. Pero como dice, el calor radiado a energía en 10 minutos es que estos son 140 joules partido por segundo. Y si lo multiplico por los 10 minutos, son 10 minutos y un minuto son 60 segundos. O sea, el cuerpo humano radió en los 10 minutos 84.000 joules. Pero también esta cuestión tiene un problema. ¿Por qué? Porque estoy claro, ¿no es cierto?, que cuando la persona sale del baño a 37 grados Celsius, se está enfriando, po. Por lo tanto, la temperatura T no está siendo constante. Si la persona estuviera siempre a 37 grados Celsius, esa sería la cantidad de energía que está emitiendo. Pero cuando usted, ¿no es cierto?, sale del baño, le empieza a dar frío. ¿Y por qué? Porque va radiando la cantidad de calor y va perdiendo de alguna forma lo que es la temperatura, ¿ya? Usted no está enchufado a un calefactor que esté a 37 grados Celsius, sino que también acá yo creo que 10 minutos es como un poco exagerado. Se debería preguntar, ¿no es cierto?, o indicar al final de cuentas que cuánto es la energía radiada en un minuto, a lo más, ¿no es cierto? Porque yo creo que en 10 minutos el cuerpo humano ya alcanzó los 20 grados Celsius y esta cosa como potencia radiada neta me va a dar igual a cero, porque la temperatura que va a tener el cuerpo luego de los 10 minutos va a corresponder a la temperatura de lo que es el medio ambiente. Ahora, como está a 37 grados Celsius, algo de calor le entregó el cuerpo humano al medio y a lo mejor aumentó la temperatura a 22. Pero si la persona quedó con 22 grados Celsius y el medio está a 22, 22 a la cuarta, 22 a la cuarta transformado a Kelvin, eso me da cero, ¿ya? Pero como le digo, no es difícil entender que la radiación, ¿no es cierto?, depende de la cuarta potencia en la temperatura o que la energía emitida es proporcional al tiempo, al área y a la cuarta potencia en la temperatura. Depende del acabado, qué tan opaco, brillante, blanco o negro es, que está relacionado con este E, y a la cuarta potencia en lo que es la temperatura. ¿Ya? Lo que aparece en el survey en relación a esta cantidad es bastante poco, pero sí que sirve para poder entender el tema de la radiación, ¿no es cierto?, por ejemplo, del Sol, que tiene las unidades de watt partido por metro cuadrado. O sea, la radiación recibida por el Sol en cierto lugar, ¿no es cierto?, es la cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de área, que si yo ahora tengo un área más grande, obviamente mayor va a ser la energía que estoy recibiendo. Y para poder terminar con el tema de lo que es la radiación, yo encuentro, ¿no es cierto?, que es mucho más aplicable algunos de los problemas que aparecen en el survey relacionando, ¿no es cierto?, los problemas de radiación, pero de la siguiente forma. Hay un problema, ¿no es cierto?, que está en el capítulo 20 del survey, en la parte de calor, específicamente el problema 2061, ¿ya? Que déjenme aumentarlo un poquito más para que se pueda ver de mejor forma. Que dice, vamos a dejar por ahí, ahí. Dice, el techo de una casa construido para absorber la radiación solar incidente sobre él tiene un área de 7 metros por 10 metros. O sea, hay un panel solar que es de 7 por 10 metros, donde dice que la radiación solar en la superficie terrestre es de 840 watts partido por metro cuadrado. ¿Se fija? O sea, la potencia que está radiando el Sol es de 840 joules por segundo, pero esto está dado en términos de metro cuadrado porque es muy diferente recibir esa radiación en un área pequeña o en un área más grande. Y es por eso que si yo tengo un panel solar
que es cada vez más grande, en particular de 7 por 10, yo cuando multiplico la radiación por el área a la cual estoy recibiendo esa radiación, me va a dar la cantidad de energía por unidad de tiempo que estoy sacando, ¿no es cierto?, de lo que estoy recibiendo, de lo que es el Sol, ¿ya? Entonces vamos a entender esa cosa en el desarrollo de este problema. La radiación solar en la superficie terrestre es de 840 watts partido por metro cuadrado. En promedio, los rayos solares forman un ángulo de 60 grados con el plano del techo. Claro, cuando aparece el sol, los rayos solares pasan rasante al techo, pero en la medida que el sol, ¿no es cierto?, está llegando al mediodía, cae a 90 grados, pero después, ¿no es cierto?, en la tarde nuevamente va al otro lado, lo estoy recibiendo rasante. Entonces el tema está que en promedio yo puedo considerar que durante, ¿no es cierto?, el periodo que está presente el sol, puedo considerar que los rayos solares en promedio están formando 60 grados con el plano del techo. Dice que el 15% de la energía incidente se convierte en potencia eléctrica útil, que es la eficiencia, ¿no es cierto?, de un panel solar aproximadamente, en la cual, ¿no es cierto?, del 100% que yo puedo recibir, solamente el 15% puede convertirse en energía eléctrica. Y la diferencia, el otro 85%, es calor, por calor, ¿no es cierto?, que se está perdiendo de alguna forma, ¿ya? Porque no la puedo aprovechar a una eficiencia que sería lo que es el 100%. Entonces el problema dice, ¿cuántos kilowatt hora por día de energía útil brinda esta fuente? Suponga que el sol brilla durante un periodo, durante un promedio de 8 horas por día. O sea, un día de funcionamiento no son 24 horas, sino que efectivamente son 8 horas, ¿ya? La letra B después dice si el usuario residencial promedio paga 6 centavos de dólar por kilowatt hora, ¿cuál es el ahorro económico con esta fuente energética por día? ¿Ya? Entonces yo quiero relacionar este tema de la radiación del sol más que la radiación emitida por un cuerpo a una determinada temperatura. De hecho, se puede calcular este valor, ¿no es cierto? Yo por ahí lo tengo hecho, ¿no? Si quiere después lo subo, donde en el Survey aparece la temperatura del Sol, cuánto es la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, que son algo de 150 millones de kilómetros, y usted puede hacer el cálculo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la esfera, a la distancia a la cual está la Tierra, y le va a quedar algo de 1120 watts partido por metro cuadrado. Entonces, como acá dice 840, bueno, significa que está nublado, que el sol, ¿no es cierto?, no está en esa localidad en verano, puede estar en invierno, pero la radiación del sol, ¿no es cierto?, varía para que funcione esto entre los 400, 800, yo diría un máximo más o menos entre los 900, 1000 watts partido por metro cuadrado. Bueno, pero ¿a qué se refiere lo que es el problema? El problema se refiere a lo siguiente. Déjeme aumentarlo un poquito que acá. La radiación no es un vector, y es por eso que lo estoy representando como curvo, pero dice que en promedio los 840 watts partido por metro cuadrado llegan en promedio formando 60 grados con el plano del techo, con la placa solar. Este vector, de alguna forma, yo lo puedo descomponer en una componente perpendicular y en una componente paralela, en el sentido de que lo que puede entrar a este dispositivo es la componente perpendicular que me permite transformar el 15% en energía eléctrica útil. Por lo tanto, si yo multiplico 840 por el seno de 60, esto me está dando que la radiación efectiva, ¿no es cierto?, que entra a la placa es de 727,46 watts partido por metro cuadrado, ¿ya? Donde aquí que fue lo que hice, eso es la radiación efectiva. Pero la potencia efectiva que yo puedo absorber con esa placa, me falta multiplicarla por el área, ¿no? La radiación se mide en watts partido por metro cuadrado, pero lo que yo puedo recibir de potencia depende del área. Por lo tanto, como dice que el área es de 7 por 10, 70 metros cuadrados,
Si este valor que está acá lo multiplico por el área 70 metros cuadrados, significa que lo que yo estoy recibiendo del sol con esa placa de 70 metros cuadrados corresponde a 50.922,29 watts. Pero de este total, solamente el 15% lo puedo transformar a potencia eléctrica útil. Por lo tanto, si este valor lo multiplico por 0,15, ¿ya? Me está dando el valor de 7.638,34 watts. Pero aquí transformé que los watts corresponde a joule partido por segundo. Entonces, ¿cuánto es la energía eléctrica generada por día? Un día efectivamente corresponde a 8 horas de funcionamiento, ya porque no estoy las 24 horas con el sol, con este dispositivo generando energía eléctrica. Por eso dice, considere que un día de funcionamiento corresponde a lo que son 8 horas. Entonces, si esta cantidad de potencia, que son joule partido por segundo, la multiplico por las 8 horas, 1 hora 60 minutos y 1 minuto 60 segundos, puedo simplificar los segundos y usted generó por día 219.984.192 joule, ¿ya? Como 1 kWh, ahí está la transformación, corresponde a 3,6 por 10 elevado a 6 joule. Si esta cantidad de joule yo la divido por 3,6 por 10 elevado a 6 joule, significa que usted puede producir por día 61,106 kilowatt hora, ¿ya? Pero de esta forma hacemos lo que son, ¿no es cierto?, los cálculos en la cual la radiación del sol tiene la misma unidad, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo acá, porque el sol se comporta como un cuerpo negro, en el sentido que la radiación emitida con la temperatura del sol, con la emisividad que aparece en el Serway, algo de 0,96, ¿ya?, permite obtener a la distancia a la cual uno está, que es la Tierra, un valor, como yo les decía, de 1.300 watts partido por metro cuadrado, pero sin considerar que acaso está nublado, el tema de la atmósfera, y por lo tanto estos son cálculos que se hacen con experimentos, ¿ya? Los valores que aparecen acá, los 840 watts partido por metro cuadrado, se hace de la siguiente forma. Usted tiene un vaso con agua, ¿ya?, en la cual lo pone, ¿no es cierto?, en contacto con la radiación del sol. En un determinado tiempo se elevó la temperatura, ¿no es cierto?, del agua a un determinado valor. Pero como Q es igual a mc delta T, usted sabe cuántas calorías o joule están pasando en ese intervalo de tiempo. Y usted lo único que hace es dividir esa cantidad de calorías o de joule partido, ¿no es cierto?, por el tiempo que tuvo expuesto eso, y lo divide por el área del frasquito a la cual está recibiendo la radiación del sol, y de esa forma se calculan los 840 watts partido por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, en eso consiste lo que es el experimento. Ahora, si yo tengo más área, por supuesto que puedo absorber mayor cantidad de energía calórica, ¿ya? Pero la idea está, ¿no es cierto?, de que estos son valores 840 que se están calculando de alguna forma, ¿ya? Entonces, ese es el tema de lo que son los paneles solares, ¿ya? Como que nos cambiamos un poquito de tema, pero haciendo uso de una cantidad física que ha aparecido en lo que es el calor por radiación, que era la radiación específicamente con unidades watt partido por metro cuadrado, y son los valores que se utilizan acá en el capítulo 20, que más que hablar de la radiación de un cuerpo con la emisividad y esas cosas, hay hartos problemas relacionados con estas cosas del sol, ¿no es cierto?, que en ninguna parte de la literatura le va a salir que tiene que multiplicar o tiene que descomponer la componente perpendicular a la placa, pero es como obvio, porque la componente horizontal no entra al sistema de lo que es la placa. La radiación no es un vector, pues es una cantidad escalar, pero como los rayos del sol están entrando en promedio formando 60 grados, es que usted descompone esa cosa, y ahí está todo el desarrollo lógico para poder ver, ¿no es cierto?, que en un día de funcionamiento, esa placa, a pesar que tiene una eficiencia baja,
A pesar también que tenemos un área de 70 metros cuadrados, estamos generando, ¿no es cierto?, 61,106 kilowatt hora. Como el kilowatt hora dice que vale 6 centavos de dólar, 0,06 dólar, la letra B dice cuánto es el ahorro en plata diario. Si usted, ¿no es cierto?, pudo generar 61,106 y cada kilowatt hora tiene un costo de 0,06 de dólar, si usted multiplica esto por eso, le va a dar de que tiene un ahorro en plata, que en este caso serían dólares, ¿no es cierto?, no en pesos, sino que en dólares, de 3,66 dólares. ¿Ya? Entonces resulta como un poco práctico el hecho, ¿no es cierto?, de entender este tema de una cantidad física denominada lo que es la radiación, más que hacer, como le digo, los cálculos relacionados con estas cosas, ¿no es cierto?, de una esfera de plata a cierta temperatura, con la emisividad y cosas por el estilo. En el problema 81 hay algo parecido, también parece si está hecho, ¿ya? Déjeme aumentarlo un poco más, que habla de una estufa solar que está hecho con una especie como de plato, que es una especie de espejo cóncavo, convergente, donde toda la radiación del sol llega y la refleja como rayo hacia lo que es esta taza que está presente aquí, ¿ya? La curvatura que presenta el espejo no está dado, ¿ya? Y solamente está dado el diámetro que corresponde a 0,6 metros y por lo tanto para mí, ¿no es cierto?, todo lo que yo estoy absorbiendo del sol, que en la localidad a la cual está puesto esta especie de estufa solar es de 600 watts partido por metro cuadrado. Obvio, si tengo una estufita, un plato así de chiquitito, es re poca la cantidad de energía calórica que voy a poder concentrar acá en esta taza. Pero si tengo un tremendo espejo, una tremenda parabólica ahí, es mayor la cantidad de energía que puedo capturar con el área que tengo, ¿ya? Donde el área, como no está dada la curvatura, yo la consideré que era el área circular de un plano, ¿no es cierto?, de un solo plano, el área del círculo. O sea, el radio es de 30 centímetros, 0,3 metros, y el área involucrada pi r cuadrado, si no hay más información, ¿ya? Pero estas cosas son unos espejos, ¿no es cierto?, convergentes que se llaman cóncavos, para que concentren toda la radiación en un punto dado, ¿ya? Entonces dice ahí, la potencia solar por unidad de área, o sea, la radiación del sol en la localidad que está esto es de 600 watts partido por metro cuadrado. ¿Estamos más retirados que en el problema anterior de lo que es el sol? ¿O está más nublado, no sé, o es otro lugar geográfico de 600 watts partido por metro cuadrado? ¿Ya? Y la estufa tiene un diámetro, bueno, está listo, suponiendo que el 40% de la energía incidente se convierte en energía térmica. Bueno, la misma cuestión, o sea, la potencia es los 600 watts partido por metro cuadrado por el área, que es pi r cuadrado, y esto me está dando este valor, donde la potencia efectiva que yo puedo utilizar es el 40%, o sea, 0,4 veces este valor, y esta potencia son 67,86 watts, que lo escribí como joule partido por segundo. Entonces el problema dice ahí, ¿cuánto tiempo tardaría en hervir completamente medio litro de agua inicialmente a 20 grados Celsius? Esto tiene que quedar claro, pero cuando dice hervir completamente, significa llevar el agua de 20 a 100 y generar el cambio de estado, de evaporar, de hervir, ¿no es cierto?, ese medio litro de agua y pasarlo a vapor, o sea, también usar el término Q igual a M por L. Entonces, en cada segundo, esta estufa solar me entrega 67,86 joules. Yo lo primero que hago es calcular cuánto calor necesito para poder evaporar completamente lo que es el medio litro de agua, estando inicialmente, como dice el problema, a 20 grados Celsius. O sea, Q igual MC delta T, cambio de 20 a 100 grados Celsius, y después le tengo que evaporar. Eso el server lo entiende como hervir completamente. O sea, evaporarlo, M por L, ¿no es cierto?
donde la masa en medio litro, transformado a gramos, como lo vimos alguna vez en un problema, eran 500 gramos, C del agua vale 1, delta T, la diferencia entre final 100 menos inicial 20, pero el término del calor oculto o calor escondido en el cambio de estado, Q igual M por L. La masa completa la tengo que evaporar, pero el L de vaporización del agua eran 540 calorías partido por gramo. ¿Ya? Cuando calculamos esta cantidad de energía que va a estar en calorías, después la multiplico por 4,186 para pasarla a Joule y da 1.297.660 Joule. Pero aquí tengo la potencia que son 67,86 Joule en cada segundo. Entonces, si esta cantidad que está acá la divido a esta tasa, me va a dar el tiempo, donde ese tiempo, ¿no es cierto?, el total lo divido por esa cantidad, y esto estaría dando 19.122,6 segundos, que si eso lo dividimos por 3.600 para pasarlo ahora, bueno, el resultado que aparece en el Serway ahí son 5,3 horas, ¿ya? Pero son los cálculos prácticos, ¿no es cierto?, que tiene que ver este tema de la radiación por el hecho, ¿no es cierto?, de que el cuerpo negro Sol se comporta como un radiador a una determinada temperatura, pero no nos interesa, ¿no es cierto?, la radiación que está emitiendo, sino que nos está interesando lo que está llegando aquí a la superficie de la Tierra, ¿ya? Pero tiene el enganche que un cuerpo incandescente a una cierta temperatura T radia energía calórica y lo que llega al Sol, a la Tierra, perdón, son los valores que están indicados ahí, ¿ya? Yo con esto doy como por saldado el tema de lo que es la parte esta de calor y temperatura, donde harto lo que hemos visto para los tiempos que tenemos considerado, ¿no es cierto? Primero vimos la diferencia entre calor y temperatura, calor como una forma de energía desordenada, después analizamos el tema de la caloría, el equivalente con Joule, las mezclas, calor específico, Q igual MC delta T, ¿no es cierto? Cambios de estado, Q igual M por L, analizamos el tema, ¿no es cierto?, del estado final, cómo poder hacer una equivalencia entre energía mecánica o cinética a energía calórica con el tema de las balas, ¿no es cierto? Y la forma a la cual se entrega calor a la materia con lo que es el calor por conducción, ¿ya? Me faltó indicar, entre paréntesis, que en el calor por conducción es cosa que usted vea nomás. En el Serway, yo también, ¿no es cierto? Déjeme compartir aquí en el no, en el aula, ¿no es cierto? Hay un problema que también está en el Serway, que es de conducción del calor, donde hay una casa que se calefacciona con gas, ¿no es cierto? Donde dice que el calor entregado por metro cúbico de gas quemado es de 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Entonces hay que calcular cuánto calor sale de la casa porque hay una constante de conductividad térmica promedio, ¿ya? De 0,48 watts partido por metro grado Celsius, y lo que, ¿no es cierto?, sale de la casa, usted lo restablece con la quema de gas, ¿no es cierto?, pero dice ahí cuántos metros cúbicos de gas deben quemarse por día para mantener la temperatura constante a 25 grados Celsius. Pégale una mirada ahí a lo que yo hice, son problemas muy cortos, pero esta cosa le está dando ahí la cantidad de metros cúbicos y usted necesita casi 33 metros cúbicos para estar funcionando esto en las 24 horas y poder mantener, claro, en 86.400 segundos y mantener que lo que sale por conducción a través de las paredes es restablecido con la estufa que funciona con ese gas que se está quemando, ¿ya? Entonces hay muchos problemas que aparecen en el Serway, no alcanzamos a hacerlos todos, pero que funcionan de esta forma a la hora, ¿no es cierto?, de poder ver cómo se aplica el tema del calor. Calor por conducción, calor por convección, fluido, movimiento del fluido, y calor por radiación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la temperatura a la cual está un cuerpo.
Es obvio, ¿no es cierto?, que depende del área, del tiempo, de la opacidad o brillantez del cuerpo, pero de la cuarta potencia en la temperatura, como lo hemos visto. ¿Ya? Y eso es lo que yo les podría comentar de esta unidad referente a lo que es calor, para que pasemos a lo relacionado con la última unidad, que tiene que ver con tópicos especiales. Esos tópicos especiales yo los centro en lo que corresponde a hacer como una cosa muy general de mecánica de fluido, estática y dinámica de fluido, para que entendamos algunos fenómenos más que nada, ¿ya? Mucha gente a la altura que usted está todavía, ¿no es cierto?, no entiende el tema de la presión en atmósfera, en pascales, en metros de agua, y son cosas sumamente simples que conviene verlas, ¿no es cierto?, porque parte como de la cultura general de su formación tecnológica que usted está teniendo, ¿ya? A pesar que también eso es importante evaluarlo, pero como le digo, visto desde un curso o de un texto de física más que un texto de ingeniería, ¿ya? En la cual yo me centro en lo que aparece el programa asignatura que corresponde a lo que es el Serway, ¿ya? Entonces, en estos 15 minutitos, bueno, unos 10 minutitos, abarquemos algo, ¿no es cierto? Yo voy a partir, ¿no es cierto? Acá vamos a compartir lo que aparece en el aula, que es la unidad número 5, y en la unidad número 5 dice tópicos especiales, y yo dejé puesto acá lo que es fluido. Si yo le hago clic a esta parte de fluido, ¿no es cierto?, va a aparecer lo que les voy a compartir aquí, a no ser que no lo haya abierto. Déjeme ver primero dónde lo tengo. Tengo que buscarlo por aquí. No, ese no es. Ese tampoco, tampoco. Este que está acá sí que es, así que ahora lo puedo compartir hacia ustedes y aquí está. ¿Ya? Bueno, el tema de los fluidos es sumamente simple, ¿no es cierto? Porque la estática de fluido tiene una ecuación fundamental, que es el principio de Pascal. Bueno, agreguémosle el principio de Arquímedes, que es el tema de la flotación, del empuje, ¿ya? Y la dinámica de fluido, ¿no es cierto?, tiene el tema relacionado con la ecuación de Bernoulli, que se llama, y el tema asociado con la ecuación de continuidad. Entonces vamos a entender varios fenómenos que se producen, como cuando con un pulverizador o un atomizador, como esa cosa para las moscas, ¿no es cierto?, que uno antiguamente se llenaba con líquido y con una palanquita uno lo hacía así y salía el líquido pulverizado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo cuando se pasa por un estrangulamiento o una garganta en un tubito, eso genera cambio de presión y genera tal vez que el líquido suba, y todos los efectos relacionados con los fluidos son cosas bien relevantes a la hora de poder entender varios fenómenos que vamos a atacar. Bueno, lo primero que yo puedo, ¿no es cierto?, hacer mención en esta parte de fluido, vamos a partir primero con la estática, que significa líquidos o fluido en reposo, y dinámica, que significa después la parte de fluido en movimiento. Pero la palabra fluido es para agrupar tanto a los líquidos como a los gases. Si bien los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles, ambos cumplen con ecuaciones de presión, de estado, de densidad, de cosas más o menos parecidas. Entonces, en el estudio, tanto de los líquidos como los gases, que cumplen con ecuaciones parecidas o casi iguales, la gente agrupó a estas dos formas la materia y le llamó lo que son los fluidos, ¿ya? Para describir los fluidos se necesitan ciertas cantidades físicas, ¿ya? Como es la densidad, donde para la densidad nosotros utilizamos la letra griega ρ, donde el ρ no es nada más que la masa partido por el volumen. En el sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos partido por metro al cubo, ¿ya? Donde también existirán los gramos partido por centímetro cúbico o los gramos partido por litro, pero la unidad en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y el volumen es longitud al cubo, y por eso queda en metros cúbicos, ¿ya? La forma más práctica de obtener la densidad de algunos líquidos es a través de un picnómetro. Un picnómetro es un frasquito, déjeme agrandarlo, que tiene su tapa y tiene una rayita, ¿no es cierto?, que cuando se llena a ese nivel,
es la cantidad de volumen que está indicado, que por ejemplo ahí dice 15 ml. Entonces, ¿cómo se calcula la densidad de algunos líquidos? Yo digo a la bruta. ¿Cómo? Agarra ese frasquito y lo pone en una balanza. ¿Cuánto masa? Después lo llena de líquido y lo lleva a la balanza. Pero ahí está masando el líquido más el recipiente. Le resta, ¿no es cierto?, la masa del recipiente para tener la masa del líquido. Y esa masa que le resulte con la calculadora lo divide, ¿no es cierto?, con el nivel, ¿no es cierto?, a la cual indica hasta dónde tengo, ¿no es cierto?, la lectura correspondiente de lo que marca, en este caso, 15 ml. Entonces, a la bruta, masa partido por ese volumen, le da que la densidad del agua es de 1 gramo partido por centímetro cúbico a la temperatura de 4 grados Celsius. A cualquier otra temperatura, la densidad del agua es menor, ¿no es cierto? Pero la idea es que es relativamente menor, y ahí tiene que ver el tema de la anomalía del agua, que por qué el agua entre 4 grados Celsius y yo bajo la temperatura se expande, ¿ya? Recuérdeme, la próxima semana, si no lo veo, yo me voy a acordar que tengo que ver la anomalía del agua, pero es para entender, ¿no es cierto?, que por qué el hielo flota, y eso asegura, o es un mecanismo de seguridad en la naturaleza, que el grado o el congelamiento del agua parte de arriba hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué la botella de agua en el congelador, ¿no es cierto?, se revienta? ¿Por qué se expande en vez de contraerse? Es un mecanismo de seguridad en la naturaleza para que el congelamiento parta desde arriba hacia abajo, ¿ya? Pero de ahí se lo explico bien con unos gráficos para entender lo que se denomina la anomalía del agua. Para efectos prácticos, nosotros, numérico, la densidad del agua da 1 gramo partido por centímetro cúbico, y si yo me centro en el líquido más denso, que sería el mercurio, bajo este mismo tecnómetro, va a dar que resulta 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, estos valores nos van a acompañar de aquí en adelante, en la cual la densidad del agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico, y la densidad del mercurio, a través del cálculo que se hace con ese picnómetro, resulta 13,6 gramos partido por centímetro cúbico, o sea, el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. Entre paréntesis, ¿no es cierto?, la forma que uno tiene para poder transformar las unidades del sistema CGS, me fui como el chancho, me fui muy para abajo, la forma que uno tiene para transformar la unidad de gramos centímetro cúbico a kilogramos partido por metro cúbico, hay que hacer la transformación y el factor resulta de 1000, o sea, 1 gramo centímetro cúbico son 1000 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Si usted ve en alguna literatura y dice, chute, ¿y por qué se trabaja en la densidad en gramos partido por centímetro cúbico? Es para trabajar con un número más pequeño. En vez de decir densidad del agua 1 gramo centímetro, o sea, en vez de decir 1000 kilogramos partido por metro cúbico, se dice 1 gramo partido por centímetro cúbico. En vez de decir que la densidad del aceite son 960 kilogramos partido por metro cúbico, la gente dice 0,96 gramos partido por centímetro cúbico porque el numerito es más chico. Pero que no se le olvide, todas las densidades en el sistema CGS se multiplican por 1000 para pasarla a kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Otra cantidad que se utiliza en el estudio de lo que son los fluidos, y con esto termino, ¿ya?, para partir la próxima semana con el tema de la presión, es que se habla de lo que es el peso específico. El peso específico, que nosotros lo representamos con la letra griega gamma, es peso por unidad de volumen. El peso en el sistema internacional se mide en newton, el volumen se mide en metros cúbicos, donde el gamma, por ser peso partido por volumen, pero el peso es m por g, yo puedo factorizar m partido por v, que es lo que yo hice acá, y lo multiplicamos por g. O sea, como m partido por v es ρ, el peso específico no es nada más que la densidad por la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, si en lo sólido yo necesito la masa completa del cuerpo,
En los fluidos no necesito la masa del tarro de aceite o del lago completo. Cualquier porción de ella me es igual, y es por eso que la masa se mide por unidad de volumen, pero la masa en lo sólido, la densidad en los fluidos. Si yo en algunos problemas de la parte de lo sólido necesito el peso de un cuerpo, que es M por G, en los fluidos yo no necesito el peso de todo el agua en el lago o el peso de todo el aceite del tambor, sino que el peso por unidad de volumen, ¿no es cierto?, es representativo del total, y eso es lo que corresponde a lo que es el peso específico. ¿Se fija? Entonces la masa va a la densidad, como el peso W va a lo que es el gamma. Si en lo sólido el peso es M por G, en lo fluido el peso específico es parecido, pero resulta ser ρ por G. Así de simple. Como para nosotros el G vale 10, bueno, son 9,8, pongámosle 10, el peso específico del agua eran 1000 kilogramos metro cúbico. Por 10 me queda 10 elevado a 4 newton partido por metro cúbico. Y el peso específico del mercurio, como su densidad era 13,6 por 10 elevado a 3, si lo multiplico por G igual a 10, me va a dar 13,6 por 10 elevado a 4 newton partido por metro cúbico. Por lo tanto, estos valores ya no nos olvidamos más. 1 gramo centímetro cúbico, 13,6 gramos centímetro cúbico, lo transformamos al sistema internacional al multiplicarlo por 1000, y pasamos a hablar del peso específico cuando lo multiplico por G, es decir, corro o agrego el factor 10 elevado a 3 por 10, que me va a quedar el factor de 10 elevado a 4. Entonces, los fluidos nunca va a aparecer la masa ni el peso, sino que la densidad y el peso específico. Y otra cantidad, que esa la voy a dejar ya para la próxima semana, para no atorarlo, pero tiene que ver con lo que es la presión, y vamos a entender el valor de la presión atmosférica, ¿no es cierto?, lo que son las atmósferas, los pascales, los PSI, los milímetros de mercurio, los metros de agua, para que vea lo simple que es el tema de la presión, pero faltaba alguna vez a estudiarlo como en serio, a la manera de poder tener la interpretación de lo que realmente, ¿no es cierto?, está pasando acá, ¿ya? Entonces, chiquillos, son 5 para las 8, son las 19:55, quedarán 4 minutos y algo. Me imagino que la semana es media complicada, en todos los ramos tiene que tratar, tiene que a lo mejor estar en certámenes, ¿no es cierto? Yo creo que todos los profesores quieren dejar más o menos en el 2020, más o menos finiquitado. Nosotros lo dejamos para, creo que el 6 o algo así, ya, o el 5, ya ni recuerdo, el certamen, ¿no es cierto? No se le vaya a olvidar que la próxima semana no tenemos certamen, sino que hay clase. A vuelta al 2021 tenemos el tercer certamen, ¿ya? Revise lo que aparece ahí en lo que es la programación del curso, y los dejo ya, que tengan una buena semana. Le agradezco a la gente que ha ingresado, están quedando 10 personas, así que un gusto, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Esté bien, profe. profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.